Lord. Quiero que busquemos en nuestras Biblias en Romanos su capítulo 12. Let's look in our Bibles in Romans chapter 12. Vamos a enfocarnos en el verso 3 al 8 o al 7 We're going to be focusing on verse 3 to 7, o 3 al 8, pero Or vamos a 3 to leer 8. del 1 al 8. but we're going to be reading from verse 1 through 8. Gloria a Dios. Y mientras estén buscando Romanos 12, quiero darles el tema. And while you're looking at Romans chapter 12, I want to give you the topic. No estaba seguro cuál tema ponerle. I wasn't sure what topic to give Y it. como en una de mis Biblias el subtítulo de esta sección es Regalos de su gracia, And in one of my Bibles, the subtitle is Gifts of His pues Grace. el mensaje de hoy es Regalos de su gracia. So the topic of the message today is Gifts of His Grace. Regalos de su gracia son regalos que Dios te ha dado Gifts of His Grace are gifts that God has given para you. que usted use ese regalo So you may use that gift para gloria de Dios. to the glory of God. Hay un regalo que Dios te ha dado There's a gift that God has given you. y ese regalo And that gift, Dios te dice que lo use para el servicio de Él. God says to use it for His service. Y hay veces, mis amados hermanos, que por eso Tatiana cantaba lo que cantaba. And there are times that this is why Tatiana was singing what she was Porque just hay veces singing. que estamos tan ocupados Because there are times that we are so que busy no podemos usar el regalo que Dios nos ha dado para el servicio de Él. that we cannot use the gift that He has given us for His Y service. qué bonito es poder cantar, Señor, interrumpe mi vida. And how beautiful it is to be able to sing, Lord, interrupt my Yo sé life. que cuando Dios interrumpe a veces nos molesta. I know that when God interrupts us, Cuando sometimes Dios we get, interrumpe a veces nos duele. sometimes it hurts. Pero amados hermanos, les aseguro que cuando lleguemos al otro lado But I assure that when we go to the other side, vamos a ser más bendecidos we're going to be more por blessed la interrupción que Dios hizo en nuestra vida. for the interruption that God made to our lives. Romanos 12 del 1 al 8 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia gozosa que va para el cielo dice: Amen. así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. We read Romans chapter 12 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual de los hermanos de la iglesia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For by grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. so we, thought many, are one body in Christ, and individually members of one another. De manera que teniendo diferentes dones o diferentes regalos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese a la medida de la fe. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, If service, in our serving, the one who teaches in teaching. el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad,
el que preside con solitud, el que hace misericordia con alegría. The one who exhorts with his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, and the one who does acts of mercy with cheerfulness. Entendemos que esto no son todos los regalos que Dios le ha dado a su iglesia. We understand that these are not all the gifts that God has given to his church. Pero hay que entender que Dios sí nos ha dado regalos de su gracia. But we do need to understand that God has given us gifts of his Para que grace. usemos esos regalos para el servicio de Él. So we may use those gifts for his service. Y la pregunta que tenemos que hacer en este día es, And the question that we need to ask ourselves is, ¿estaremos usando esos regalos? are we using those gifts? Altísimo Dios y Padre Celestial, en este momento te damos gracia, gloria y honra, Señor, por el tiempo que tú nos has concedido, Señor, de estar en tu casa adorando tu santo nombre, compartiendo con nuestros hermanos y ahora a recibir, Señor, el mensaje de tu palabra. Te pido, oh gran Dios, que tú nos hable, que tú nos ministre, que tú nos enseñe, Padre mío, que tú nos corrija, que tú nos reprenda, que tú nos fortalezca, que tú nos levantes, Señor. Padre mío, haz en nuestras vidas conforme a como tú quieras, Padre mío. Habla, que tu pueblo escucha, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Glorias a Dios. Después de hablar por 11 capítulos de lo que Dios ha hecho por los salvados, After speaking for 11 chapters about what God has done for those who he saved, Pablo concluye el capítulo 11 Paul concludes chapter 11 diciendo que Dios se merece toda la gloria. saying that God deserves all the glory. Y ahora de Romanos 12 en adelante, And now from Romans chapter 12 el on, apóstol Pablo empieza a describir lo que son los deberes del cristiano. Paul starts describing what are the things that the Christian must do. En otras palabras, cómo el cristiano debe vivir In other words, how the Christian needs to live como resultado después de todo lo que Dios ha hecho por los suyos. as a result of all the things that God has done for his people. Vimos que en Romanos 12:1 We saw in Romans chapter 12 que lo 1 más racional, that the most rational lo thing, más lógico es most- presentarle a Dios un sacrificio vivo, the most logical thing is to offer to God a living un sacrifice. sacrificio personal que consiste en entregarnos completamente a Dios. A personal sacrifice that means to give all of us to God. En otras palabras, es un sacrificio In other words, it's a sacrifice donde nos rendimos completamente a Dios. where we surrender ourselves completely to God. Rendimos todo lo que somos, We surrender all that we are, todo lo que tenemos, all that we have, nuestra mente, our mind, nuestra manera de pensar, the way that we think, nuestra voluntad, our will, nuestras fuerzas, our strength, todo lo que somos, a fin lo rendimos completamente a Dios. all that we are surrendered to God. Es lo menos que debemos hacer después de que Dios ha hecho tanto por nosotros. It's the least of what we can do after all that God has done for us. Y lo hacemos con gozo, And we do it with joy. no como una forma de alguna manera hacerme merecedor de la gracia de Dios, Not in some way make me deserve the mercy of God, sino como una forma de demostrar mi amor por Él. but in a way to show my love to Him. En otras palabras, In other words, Señor, yo te obedezco Lord, I obey you porque yo te amo. because I love you. Yo te obedezco. I obey you No para hacerme merecedor de tu gracia y tú salvarme. not to be deserving of your grace and you to save me, Yo te obedezco porque yo te amo. but I obey you because I love you. Por eso la Biblia nos dice en Juan 14:15. This is why the Bible tells us in John 14:15, Jesús dijo, Jesus said, si me aman, guarden mi palabra. if you love me, you will keep my Y en el commandments. verso 21 de Juan 14, And in verse 21 of John 14, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es que me ama. if anyone has my commandments and they keep them, that one is the one who loves me. Pero para el que no obedece la palabra de Dios, But for the one who does not obey the word of God, Jesús dijo en Juan 14:24, Jesus said in John 14:24, el que no me ama
no obedece mis palabras. Whoever does not love me does not keep my words. Y de esto consiste nuestro sacrificio vivo a Dios. And this is where our living sacrifice consists of to God. Lo amamos porque Él nos amó primero. We love him because he loved us Y por first. eso nos rendimos completamente ante Él. And this is why we surrendered ourselves completely to him. Esto, amados hermanos, no es algo nuevo. Brethren, this is not something new. En Mateo 16:24, In Matthew 16:24, Jesús dijo: Jesus said, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. ¿Por qué tomar la cruz para seguir a Cristo? Why to take a cross to follow Porque Christ? se requiere un sacrificio vivo. Because a living sacrifice is necessary. En Lucas 14:33, In Luke 14:33, Jesús dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. he says, so therefore, any of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. ¿Por qué? Why? Porque se requiere un sacrificio vivo Because a living sacrifice is necessary. para seguir al maestro. Required to follow Es un the master. sacrificio vivo It is a living sacrifice. y un sacrificio que hacemos todos los días. And it's a living sacrifice that we do every day. No, el sacrificio vivo no solamente se hace los domingos. A living sacrifice is not just done on El Sundays. sacrificio vivo no solamente se hace el momento que recibimos al Señor. A living sacrifice, we don't do it just when we receive El Christ. sacrificio vivo se hace en todos los días. The living sacrifice is done every day. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios 15:31. This is why the Apostle Paul says in 1 Corinthians Él 15:31, dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die every day. El sacrificio que el apóstol Pablo hacía para el Señor era un sacrificio diario. The sacrifice that the Apostle Paul was doing every day for the Lord, it was daily. Ahora, para poder presentarle este sacrificio vivo, Now, to be able to present this living en el sacrifice, verso 2 vimos que Pablo continúa advirtiendo a la iglesia we see on verse 2 that Paul continued to exhort the church que tenemos que proteger nuestra manera de pensar that we need to protect the way that we think para poder ofrecerle a Dios sacrificio vivo, so we may be able to offer God a living que sacrifice consiste en darle todo lo que somos a Dios, that consists in giving God all that we are to que Him, es lo menos que debemos hacer al Dios que ha hecho tanto por nosotros. which is the least that we can do to a God who has done so much for La us. iglesia no puede dejar que el mundo, las ideologías del mundo o del sistema en que el mundo opera, The church cannot allow the system in which the world operates nos presione a nosotros pensar de la manera que ellos piensan. to pressure us in the way that they think. ¿Por qué? Why? Porque vimos la última vez que el sistema en que el mundo opera es influenciado por el mismo diablo. Because we saw last time that the system in which the world operates is influenced by the devil Y himself. lo menos que quiere el diablo es que la iglesia ofrezca un sacrificio vivo. And the least that the devil wants the church to do is to offer a living sacrifice. Que eso significaría Because that will mean que la iglesia está entregada completa a Dios, that the church is surrendered completely to God, viviendo como Dios quiere que viva living the way that God wants it to y live, haciendo las cosas que Dios quiere que haga. and doing the things that God wants the church to do. Ahora Pablo continúa explicando la razón que nos ofrecemos como sacrificio vivo a Dios. Now Paul continues saying the reason why we need to offer ourselves as a living Y sacrifice la to God. razón que no dejamos que las ideologías del mundo infecten nuestra mente. And the reason why we don't allow the ideologies of the world to infect our minds. Por 11 capítulos en el libro de Romanos, For 11 chapters in the book of Romans, vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. we see what God has done for Lo us. menos que podemos hacer o que debemos hacer es ofrecerle sacrificio vivo. The least that we should do is to offer him a living sacrifice. No dejando que las ideologías del mundo infecten nuestra manera de pensar. Not allowing the ideology of the world to
to control the way that we think, para que podamos servirle a Dios como debemos servirle. so we may be able to serve God the way that we should serve Y Him. eso es lo que vemos de Romanos 12 del verso 3 al verso 8. And this is what we see in Romans chapter 12 from verse 3 to 8. Cuando hagamos sacrificio vivo, When we offer a living sacrifice, no dejando que el mundo infecte nuestra manera de pensar, not allowing the world to infect the way that we think, lo primero que sucede the first thing that es happens que vamos a tener la actitud correcta para servirle a Dios. is that we're going to have the correct attitude to serve Déjame God. repetirlo otra vez. And let me say that again. Cuando ofrecemos sacrificio a Dios, When we offer sacrifice to God, no dejando que las ideologías del mundo infecten nuestra manera de pensar, not allowing the ideology of the world to infect the way that we think, el resultado es que vamos a tener la actitud correcta the result is that we're going to have the correct attitude para el servicio de Dios. to the service of God. Ahora quizás alguien puede preguntar, pastor, ¿cuál es la actitud correcta? Now someone might think, so Pastor, what is the correct Vamos attitude? al verso 10. Let's go to verse al verso 3. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For by grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than they ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. La actitud correcta The correct que attitude todo cristiano debe tener para servirle a Dios that every Christian should have to serve God es la actitud de humildad. is the attitude of humbleness. Amados, hay que entender Brethren, we need to understand el orgullo dentro de la iglesia hace mucho daño. Pride. that the pride inside the church hurts many people. El orgullo divide. It divides. El orgullo destruye. Pride destroys. El orgullo no edifica. And pride does not edify. El orgullo detiene la bendición de Dios. And pride stops the blessings from Pablo God. dice que para servirle a Dios correctamente Paul says that to serve God correctly, hay que tener la actitud correcta. we need to have the correct attitude. Así que del sacrificio vivo, So from the living del sacrifice, sacrificio vivo, from the living sacrifice surge la humildad. comes humbleness. Surge no tener un alto concepto más de lo que debemos de tener. Comes not to think more of ourselves than we should. Imagínese eso, hermano. Imagine this, brother. Poner nuestra vida entera To put all of our lives como un sacrificio ante el altar de Dios, as a living sacrifice in the altar of God, para que Dios haga como Él quiera. so God may do as He please. ¿Cómo es posible entonces que no surja la humildad? So how is it possible that humbleness will not come? Ahora, ¿qué es humildad? So what is humbleness? Ve, porque muchas veces tendemos a confundir lo que es humildad. Because sometimes we get confused with what it means to be humble. Vemos a alguien con la ropa rota o sucia We see someone with dirty clothes or y decimos, ripped, mira qué humilde es. and we say, oh, look how humble Pero he is. amados, eso no es humildad. But brethren, that is not La humbleness. humildad se demuestra To be humble is shown se demuestra teniendo el bienestar de nuestros hermanos por encima de nuestro propio bienestar. it is when we have the well-being of our brothers Oh, before Jesus. our own. Déjame decirlo otra vez. And let me say that again. Humildad To be humble es tener el bienestar de nuestros hermanos is to have the well-being of our por brothers encima de nuestro propio bienestar. before our own. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2 del verso 3 al 4. This is why the Bible says in Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando
cada uno de los demás como superiores a él mismo. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. La actitud correcta The correct attitude hace que el cristiano tenga a sus hermanos en la fe como superiores a él mismo. it makes their brothers in faith to be superior than No themselves. importa la posición que una persona pueda tener, It doesn't matter what position someone can la have. Biblia dice que debemos estimar a nuestros hermanos como superiores a uno mismo. The Bible says that we need to have our count of brothers more significant than ourselves. El hecho de que yo sea pastor The fact that I am a pastor, no significa que yo soy superior a nadie. it does not mean that I'm superior to A lo anyone. contrario, On the contrary, mientras más alto Dios te lleva, the higher that God takes you, más bajo debemos estar. the lower we need to Y be. por eso, si cada uno de nosotros And if every one of us nos estimáramos como más superiores, will take each other as superior than ourselves, estaremos entonces entrando a lo que es la humildad. then we'll be entering what it is to be humble. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Ahora, esto no significa que no velemos por nuestro propio bien, Now, this does not mean not to look for our own interest, sino que velemos cada cual también por lo de los otros. but let's look for it also for each other. Si yo voy a hacer algo If I'm going to do que something yo me voy a beneficiar, that I'm going to benefit from, mientras hundo a mis hermanos, while I put down my brothers, yo no lo voy a hacer. I am not going to do it, Eso es lo que el mundo hace. because this is what the world would do. Pero cuando nosotros dejamos que las ideologías del mundo infecten nuestra manera de pensar, But when we allow the ideology of the world to infect the way that we think, vamos a empezar a actuar como el mundo actúa. we're going to start acting like the world acts. ¿Y qué sucede? And then what will happen? Como hay algo que me va a beneficiar y te va a hundir, Since there's something that's going to benefit me while I put you a mí no down, me va a importar. then it's not going to matter Porque to me, solo estoy enfocado en mi propio bienestar. because I am only focusing on my own well-being. Pero como yo no voy a dejar que el mundo infecte mi manera de pensar, But since I'm not going to allow the world to infect the way I think, yo voy a velar I'm going to look, no solamente por mi bienestar, I'm going to look out not just for my own well-being, sino también por el bienestar de mis hermanos. but also for the well-being of my Y brothers. si algo me va a beneficiar, And if something's going to benefit me mientras los perjudico a ellos, while I hurt others, yo no lo voy a hacer. I am not going to do it. ¿Por qué? Porque tengo que estimar a el bienestar de mis hermanos como el mío. Because I need to look out for the interests of my brothers just like mine. Y estimarlos como superiores a uno mismo. And take them like superiors than myself. Ahora, hay personas, Now there are people, y me da mucha tristeza decirlo, and I am sad to say it, que se meten en el ministerio buscando su propio beneficio. that they come into the ministry looking for their own benefit. Y yo lo siento mucho. And I'm sorry, Pero si te metiste en el ministerio but if you came to the ministry buscando tus propios beneficios, looking for your own interests, no debes estar en el ministerio. you shouldn't be in the Y lo ministry. mejor que puedes hacer And the best thing that you can do es salirte del ministerio and is leave the ministry antes que le hagas daño a la iglesia del Señor. before you hurt the church of God. Estas son personas, mis amados, These are people, brethren, que entran en el ministerio, that they come into the ministry, reciben una posición they receive a y position, buscan elevar su propio ego, and they seek to elevate their own ego, buscan elevar su propia fama, and they seek to elevate their own fame, buscan elevar su propia reputación. and they seek to elevate their own El reputation. servicio de Cristo The service to Christ nunca es para elevarse a uno mismo. is never to elevate ourselves. El servicio a Cristo The service to es Christ, siempre para elevar a Cristo sobre todo. it is always to elevate Christ before Hay que all.
entender que un sacrificio vivo And we need to understand that a living sacrifice resulta en la actitud correcta para el servicio a Dios, results in a correct attitude in the service of que Christ, es humildad. which is humbleness. Cuando no hay humildad, And if there is no cuando humbleness, no hay humildad, when there's no humility, no importa la posición que una persona pueda tener, it doesn't matter what position a person could have. no importa si entre comillas está trabajándole para Dios, It doesn't matter if that person is working for God. no ofrecimos sacrificio vivo We don't offer living sacrifice porque no hay humildad. because there is no humbleness. Y el resultado de un sacrificio vivo And the result of a living sacrifice, tiene que ser humildad. it has to be Y cuando humility. no hay humildad, And if there is no humility, no hay sacrificio vivo. there is no living sacrifice. Ayúdanos, Dios. Help us, Lord. Pablo continúa explicando Paul continues explaining que la actitud que debemos tener para hacer el servicio de Dios, that the attitude that we need to have to do the service for God, tenemos que tener esa actitud en una organización. we need to have that attitude in an organization. Tenemos esa actitud de humildad, We have that attitude of humbleness, formando parte de una organización. forming part of an Un organization, cuerpo vivo conocido como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. a living body known as the body of the church. Which is, Hacemos sacrificio vivo. we do living sacrifice. No dejamos que el mundo infecte nuestra manera de pensar, And we don't allow the world to affect the way that we think. porque debemos tener la actitud correcta. Because we need to have the correct Y attitude. la actitud correcta And the correct attitude nos lleva a servir a Dios entre el cuerpo de Cristo. will take us to serve in the people, among the people of God. Ese es la meta, This is the goal. de servir a Dios To serve God en un conjunto de hermanos llamado el cuerpo de Cristo. among a group of brethren called the Church of Christ. No debe de existir tal cosa como el cristiano solitario. It should not exist something as the solitary Déjame Christian. decirlo otra vez. Let me say that again. No debe existir tal cosa como el cristiano solitario. Something as the Christian solitary should not exist. Eso sería como un dedo tratando de funcionar fuera de la mano. That would be like a finger trying to function away from the hand. O un ojo tratando de funcionar fuera de la cara. Or an eye trying to function away from the face. Amados, imagínense Brethren, que imagine porque que Dios me hizo dedo that because God made me a finger en el cuerpo de Él, in his body, pero yo siento que yo no quiero ser dedo, but I feel like I don't want to be a finger. yo quiero ser ojo. I want to be an eye. Y ahora imagínese el cuerpo de Cristo funcionando yo fuera del orden. Now imagine now me functioning outside of the order. Amados, no puede ser así. Brethren, it cannot be that O way. imagínese el ojo Or imagine the eye queriendo ser codo, wanting to be the elbow tratando de funcionar con un ojo en el codo. and trying to function with an eye in your elbow. Aunque todos hemos sido justificados por el mismo Dios Even though we all have been justified by the same y God formamos parte del mismo cuerpo, and we form part of the same body, estamos llamados a funcionar con orden dentro de la iglesia del Señor. we are called to function with order inside the church of God. Ahora, hay personas que dicen que aman a Cristo. Now there's people who say that they love Christ. Oh, yo amo a Cristo, Oh, I love pero Christ, yo no soporto la iglesia. but I can't stand the church. Amados, eso es una contradicción. Brethren, that is a contradiction Porque no entienden because they don't que understand menospreciar la iglesia that to reject the church es menospreciar a Cristo is to reject y el Christ sacrificio que Cristo hizo en la cruz por su iglesia. and the sacrifice that Christ did for his church. El Señor llama a los cristianos, God calls the a Christians, cada cristiano, every Christian, al su servicio to his service dentro de su cuerpo, within his body, en el orden de su cuerpo. in the order of his body. Ahora, me gusta mucho lo que dice el verso 4. Now, I like very much what he says in verse 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo, alguien diga un cuerpo, As for in one body, tenemos
muchos miembros, We have many members, pero no todos los miembros tienen la misma función. but the members do not all have the same function. Todos tenemos nuestra función diferente, We all have different functions, pero todos somos parte del mismo cuerpo. but we're all part of the same body. Eso significa que yo no debo compararme con nadie, That means that I should not compare myself with anyone else. porque Dios llamó a esa persona para hacer algo. Because God called that person to do something. Dios le dio a esa persona un regalo según su medida de fe que Dios le ha dado. God gave that person a gift according to the measure of the faith that they had. Dios me ha dado a mí otra medida de fe diferente God has given me another measure of faith para hacer algo más. to do something Así que more. no importa lo que uno esté haciendo, So it doesn't matter what we are lo doing. importante es que lo estemos haciendo con la actitud correcta, The important thing is that we do it with the en correct el attitude, orden del cuerpo de Cristo. in the correct order of the body of Christ. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Alguien diga un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. So we thought many are one body in Christ and individually members of one another. Yo lo necesita a usted I need you porque usted es parte del cuerpo de Cristo. because you are part of the body of Christ. Usted me necesita a mí And you need me porque somos parte del mismo cuerpo. because we are part of the same body. No vamos a estar tratando de cortar el cuerpo de Cristo. We're not going to try to cut the body of Todos Christ. somos parte del mismo cuerpo. We're all part of the same Ahora body. miren lo que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de los Corintios. Now look what the Apostle Paul says, inspired by the Holy Spirit to the church of En Corinthians. Primera de Corintios 12 del 13 en adelante dice, 1 Corinthians chapter 12, verse 13 and on. porque por un solo Espíritu Santo, con E mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo. For in one spirit, this is capital S, referring to the Holy Spirit, we were all baptized into one body. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Jews and Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit, capital S, referring to the Holy El Spirit. mismo Espíritu Santo que yo tengo The same Holy Spirit that I have es el mismo Espíritu Santo que usted tiene. is the same Holy Spirit that you have. Sigue diciendo. And he continues saying, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. for the body does not consist of one member but of many. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? If the whole body were an eye, where would the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Ahora, imagínense un cuerpo Now imagine a body que es solamente un ojo, that is just an eye, un ojo grande caminando big por la eye. acera para abajo. walking down the sidewalk. ¿Será eso normal? Is that normal? ¿O un oído caminando por la acera para abajo? Or an ear walking down the sidewalk? Amados, todos somos diferentes. Brethren, we're all different. Todos pensamos diferentes. We all think differently. Todos tenemos quizás culturas diferentes. Maybe we all have different cultures. Tenemos culturas de El Salvador, We have a culture from Salvador culturas de Puerto Rico y Santo Domingo, and Puerto Rico and Dominican y Republic culturas de Uruguay. and culture from Uruguay. Que de hecho ayer estaba probando un poquito de la cultura de Uruguay en el mate. A mate. Yesterday I was tasting a little bit of the culture from Uruguay, the Todos, mate. todos somos diferentes, We're all different, pero todos somos parte del mismo cuerpo. but we're all part of the same Y body. como estamos funcionando con humildad, And since we're functioning with humility, debemos preocuparnos los unos de los otros. we need to worry about each other. Si hay un hermano que yo no veo, If there's a brother that I don't see,
Vamos a preocuparnos por ese hermano. Let's get worried about them. Vamos a darle una llamadita. Let's give them a call. Yo sé que hay veces que yo tengo que dejar a otros hermanos hacer la llamada porque hay veces que yo llamo mucho y no quiero molestar. There are times that I need to allow other people to call the brother because I call a lot and I don't want to be a bother. Así que yo dejo que otros molesten. So I let others bother. Para así que no digan, ay, pastor, están molestos. So they won't say, oh, pastor, he's calling again. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios te colocó exactamente a donde Dios te quiere tener. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? If all were a single member, where would the body be? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. As it is, there are many parts, yet one body. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Escuche eso, amados. Listen to that, brother. Los miembros, somos todos parte del mismo miembro. We're all part of the same body. Y hay miembros que son fuertes. And there are members who are strong, Hay miembros que no son fuertes. but there are members who are not that Pero strong. el hecho de que no sean fuertes no significa que no son parte del cuerpo. But the fact that they're not strong doesn't mean that they're not part of the same Dice body. que hay miembros que son más débiles. But it says that there are members who are weaker. Y son esos miembros los más necesarios. And those are the ones that are indispensable. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. ¿Por qué? Why? Ve, el mundo funciona dándole más decoro al que más se merece decoro. The world operates giving more modesty to the one who has more modesty. Pero la iglesia no funciona como el mundo funciona. But the church does not operate the way that the world Porque no operates. dejamos que nuestra mente sea conformada a las ideologías de ellos. Because we don't allow our minds to be conformed according to the ideas of the world. ¿Por qué Dios nos dice que actuemos de esta manera Why does God say to act this way dentro del cuerpo de Cristo? inside the body of Christ? Mira lo que dice. Look what it says. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Which are more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. ¿Por qué Dios hizo eso? Why did God do that? Verso 25. Verse 25. Para que no haya desavenencia o para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. That there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. ¿Cómo debe ser nuestra unión How should our union be dentro del cuerpo de Cristo? inside the body of Christ? Verso 26. Verse 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Amados, la iglesia del Señor tiene que empezar a actuar como lo que es. The church of God needs to act the way it is. El cuerpo viviente de Cristo en la tierra. It's a living body of Christ on earth. Y estar dispuesto a hacer And to be willing to do lo que la cabeza que es Cristo nos dice que debemos hacer. what the head, which is Christ, says that we need to do. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Después de ver a Pablo hablar de la teología
de todo lo que Dios ha hecho por los salvados. After seeing Paul talked about the theology that God has done for all the ones he saved Por 11 capítulos. through 11 chapters. Ahora estamos viendo lo práctico que el apóstol Pablo está haciendo. Now we're seeing the practical part that Paul is giving. Fíjense, Pablo empieza el capítulo 12 hablando del sacrificio vivo. He starts with chapter 12 speaking about the living sacrifice. Y habla de cuidarnos de las ideologías del mundo. And he talks about being careful with the ideology of the Que world. esas ideologías no infecten nuestra manera de pensar. Not to allow those ideology to affect the way we think. Y ahora habla de la actitud correcta que debemos tener para el servicio de Dios. Now he speaks about the correct attitude that we need to have for the service of God. Y ahora habla de la unidad que debemos tener para servir a Dios. And now he's speaking about the unity that we need to have in order to serve God. Y ahora Pablo entra al servicio en la iglesia. And now he enters into the service in church. Ahora Pablo hace un llamado de acción. Now Paul is calling the church into action. Él le dice a la iglesia, haz lo que Dios te llamó a hacer. And he says, do what God has called you to do. Verso 6. On verse 6. De manera que teniendo diferentes dones, diferentes regalos que Dios os ha dado, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. Ahora quiero hacer un paréntesis. Now I want to do a parenthesis here. Antes de continuar con los otros dones que Dios, otros regalos que Dios le ha dado a la iglesia, Before we continue speaking about all the gifts that God has given the hay que church, entender que cuando el apóstol Pablo menciona el don de profecía, we need to understand that when Paul is mentioning the word el prophecy, canon bíblico no estaba cerrado. the biblical canon was not closed. Aunque hayan personas hoy día Even though there's people nowadays diciendo que el canon bíblico todavía está abierto saying that the biblical canon is still y open que todavía se puede añadir a la Biblia, and that we can still add to the Bible, todavía que se puede, que todavía hay revelación de Dios that there's still revelations from God para poder seguir añadiendo a lo que la Biblia ya ha dicho. to continue adding to what the Bible already Amados, says. hay que entender que esas son mentiras del diablo. Brother, we need to understand that those are lies of the devil. Hoy día el canon bíblico está cerrado Today, the biblical canon is y closed. no se puede añadir ni se puede quitar a lo que ya está escrito. And we cannot add or remove to what it has been Y written. por lo tanto hay que saber que hoy día no hay revelación de Dios, And we need to understand that today there is no revelation from sino God. que lo que hay es iluminación por medio de la palabra. And what we have is illumination through the Lo que word. Dios iba a decir, What God was going to say, ya Dios lo dijo en su palabra. He already said it in Y His cuando word. nos desviamos de lo que ya Dios ha dicho, And when we divert from what God has already cuando said, nos desviamos de lo que ya está escrito, and we divert from what is written, porque supuestamente alguien recibió una nueva, entre comillas, revelación. because someone in quotation received a new Lo que revelation, estamos haciendo es reduciendo la autoridad de la palabra de Dios, what we're doing is reducing the authority of the word of God, reemplazando la palabra escrita de Dios replacing the written word of por God los caprichos de un hombre. for the things that a man would like to Y say. hay que saber que el ser humano, And we need to understand that the human being, cuando hace eso, when it does that, seremos presa fácil will be easy prey de espíritus engañadores. of deceiving spirits. Muchas personas que se llaman cristianos, Many people that call themselves to be a que Christian, dicen que Dios les dio una nueva revelación, and that said that God gave them a new y revelation. empiezan a hablar con todo respeto, empiezan a hablar disparates. And with all due respect, but they start speaking Porque a lot lo of que garbage. dicen no concuerda con lo que ya está escrito. Because what they say does not go along with what God has already written. Pero como un supuesto pastor lo dijo, hay que creerlo. But since suppose a pastor said it, we have to believe it. Alguien dijo, un pastor muy famoso dijo, Dios me dijo
que él mide 5 pies con 11 pulgadas. A known pastor said that God told him that God measures 5 feet and 11 inches. Y muchos dentro del pueblo lo creyeron. And many inside the people of God believed it. ¿Por qué? Porque alguien que supuestamente era un pastor dijo que Dios le dio una nueva revelación. Because someone who called himself to be a pastor said that he had a new revelation. Amados hermanos, que tengamos mucho cuidado con las supuestas profecías. Brethren, let's be very careful with those so-called prophecies. Si lo que alguien dice no concuerda con lo que ya está escrito, If what someone said does not go according to what the word says, no lo recibas. do not receive it. No lo recibas. Do not receive it. Porque esos son engaños del mismo diablo. Because those are the deceives from the devil himself. Verso 7. Verse 7. O si de servicio, ese era mi paréntesis. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. That was my parenthesis. If service, in our serving, the one who teaches in his teaching. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. The one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, and the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. En otras palabras, use el regalo que Dios le ha dado In other words, use the gifts that God has given en you gratitud a Dios, in gratitude to con God, una actitud de humildad, with an attitude of humbleness, buscando el bienestar de nuestros hermanos en la fe, seeking the well-being of our brothers in faith, porque todos somos parte del mismo cuerpo. because we are all part of the same body. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. This is what the Apostle Paul is teaching. No debe de existir un cristiano We should not have a Christian que esté agradecido a Dios that is grateful to God y que sea obediente a Dios, and that is obedient to God, que no esté ministrando en la iglesia. that is not ministering in the church. Escucha eso. Listen to that. Hay una orden. That is a commandment. Hacemos sacrificio vivo. We offer living sacrifices. No dejamos que el mundo infecte nuestra manera de pensar. We don't allow the world to infect the way that we think. Ese sacrificio vivo resulta en una actitud correcta para el servicio. And that living sacrifice results in a correct sacrifice. Entendiendo que soy parte de un cuerpo. Understanding that I'm part of a body, El cuerpo de Cristo. the body of Christ, La iglesia del Señor. the church of Christ. Y ahora debo usar el regalo de gracia que Dios me ha dado And now I need to use the gift of grace that He has given me para el servicio de Él to His service y para el bienestar de mis hermanos. and to the well-being of my brethren. Y si un cristiano And if a Christian que es agradecido a Dios, that is grateful to God, pero no ministra a la iglesia el regalo que Dios le dio, but it does not minister the gift that God has given him, no está siendo obediente a Dios. it is not being obedient to God. Escuche eso bien, amados. Listen to that very carefully, brethren. Si usted está agradecido de todo lo que Dios ha hecho por 11 capítulos en el libro de Romanos, If you're grateful for all the things that God has done by 11 chapters in the book of Romans, lo más racional o lo más lógico es darle a Dios un sacrificio vivo the most logical thing is to give God a living que sacrifice resulta en la actitud correcta para el servicio, that results in the correct conduct for the service, entendiendo que formo parte del cuerpo de Cristo. understanding that we are part of the body of Christ. Uso el regalo que Dios me dio I use the gift that God has given me para ministrarlo a mis hermanos de la iglesia. to minister to my brothers in faith. Por eso uno de los versos que nosotros usamos cuando nos hacemos miembro oficial de la iglesia This is why one of the verses that we use when we become members of this church es Primera de Pedro 4:10, is 1 Peter 4:10, donde dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's very grace, Según el regalo que Dios te dio, according to the gift that God has given you. la orden de Dios es: úsalo. The command from God is use it. Ministra a tus hermanos en la fe. Minister to your brothers in faith, Según
la multiforme gracia de Dios. according to the very grace of God. Y esa palabra multiforme me llamó mucho la atención. And that word very caught my attention. Según el diccionario teológico del Nuevo Testamento, According to the biblical dictionary la palabra multiforme tiene muchos significados. of the New Testament, the word varied has many meanings. Entre eso, uno de los significados And one of those meanings, denota variedad de colores. it shows a variety of colors. Variedad de colores. A variety of colors. La idea aquí The idea here es Dios is God como el gran artista de artistas. as the greatest artist of all artists. Tiene una paleta con diferentes colores. He has a palette with different colors. Y con esa paleta de colores, And with that palette of colors, Dios nos pinta individualmente God draws us individually con colores especial de su gracia with special colors of His para grace, que hagamos las cosas que Dios nos diseñó hacer. so we may do the things that God designed us to do. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:10, This is why the Bible says in Ephesians 2:10, hechura suyo somos, for we are His workmanship, creados en Cristo Jesús para buenas obras, created in Christ Jesus for good las works, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. which God prepared beforehand that we La should walk palabra, in él dice, them. hechura suyo somos, And He said that we are created by Him. creados en Cristo Jesús para buenas obras. His workmanship created in Christ Jesus La for good palabra works. hechura del griego es la palabra poema, Workmanship is from the word poema, donde sacamos nuestra palabra poema where we get our word a poem, y denota una obra maestra. and it shows a masterpiece. En otras palabras, In another words, somos obra maestra del artista de artistas, we are the masterpiece of the artist of all artists, diseñados a hacer designed to do las cosas que Dios quiere que hagamos the things that God wants us to do desde antes de la fundación de la tierra. from before the foundation of the earth. Así que la pregunta en este día es, amados hermanos, So the question today is, brethren, ¿estaremos nosotros usando are we using los regalos de su gracia? the gifts of His grace? Ay, ayúdanos Dios. Help us, Lord. Pablo comienza esta sección práctica en los Romanos, Paul starts this section in a practical way in the book of Romans, diciéndole a todos los cristianos, telling all the Christians, después de todo lo que Dios ha hecho, Él se merece toda la gloria. after all He's done, He deserves all the Por glory. lo tanto, lo más lógico Therefore, the most es logical thing ofrecerle sacrificio vivo, is to offer Him a living no sacrifice, dejándonos infectar por las ideologías del mundo. not allowing ourselves to be infected by the ideology of the world. ¿Para qué? For what? Para que podamos servirle a Dios con humildad. So we may serve God with Para humbleness. que podamos servirle a Dios con unidad dentro de su cuerpo. So we may serve God with unity inside His church. Y para que podamos estar haciendo las cosas que Él nos diseñó hacer. And so we may do the things that He designed us to Y do. usemos los regalos de su gracia And use the gifts of His para la grace gloria de Él. for His glory. La pregunta, mis amados hermanos, The question, brethren, is, ¿estaremos usando los regalos que Dios nos ha dado? are we using the gifts that God has given us? Después de leer Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 12, After reading Romans chapter 1 through chapter 12, después de ver todo lo que Dios ha hecho por uno, and after seeing all that God has done for us, estaremos nosotros haciendo lo que debemos estar haciendo. are we doing what we are supposed to be doing? Hubo un gran músico llamado Niccolo Paganini. There was a great musician called Niccolo Paganini. Él era un gran músico italiano, He was a great Italian musician conocido por tocar el violín. known by playing the violin. Después de su muerte, And after his death, se supo que su deseo it was known that his desire era de tomar el violín famoso que él usaba is to take that very famous violin that he used para llevarlo a donde él nació,
to take it where he was born y ponerlo en un museo and put it in a museum para que ese instrumento jamás y nunca se vuelva a tocar. so that instrument will never ever be played again. Hubieron personas que se lamentaron mucho por esa decisión, There were people who were very sad about that decision, diciendo que un instrumento afinado de tan alta calidad tenía que ser usado regularmente, saying that an instrument of such a high quality must be used y regularly. que eso era necesario And that was necessary para demostrarle el valor y la belleza de ese instrumento. to show the value and the beauty of that instrument. Lamentablemente, el violín de Paganini fue puesto en un museo And sadly, the violin of Paganini was placed in a museum donde su belleza y su música fue encubierta, where its beauty and music was covered, convirtiéndose lamentablemente and sadly becoming en otra reliquia más en un museo cogiendo polvo. and another treasure in a museum just getting dust. Así como el violín de Paganini, And just as the violin of hay Paganini, muchos dentro de la iglesia del Señor there are many inside the church of God que no hacen nada para el servicio de Él. that they're doing nothing for the service of Pero God. hay que entender, mis amados hermanos, But we need to understand, que brethren, la iglesia de Cristo no es un museo para religiosos muertos. that the church of God is not a museum for dead La bodies. iglesia de Cristo es viva y dinámica. The church of God is alive and La dynamic. iglesia de Cristo es un conjunto de obras maestras The church of God is siendo usadas para la gloria del artista de artistas. a masterpiece being used for the artist of Y artists. ese artista es el Dios que nos salvó. And that artist is the God who saved us. Pongámonos de pies, mis Let's hermanos. stand, church. Estamos usando Are we using el regalo the de gift gracia que Dios nos dio. of grace that God has given us? Estaremos usándolo. Are we using? Estaremos usándolo. Are we using? O simplemente venimos a la iglesia Or are we simply coming to y church nos sentamos como si estuviéramos en un museo como el violín de Paganini. and we sit down like if we're in a museum, just as the violin of Paganini? Los años pasando And the years going y by, nosotros sentados en un asiento cogiendo polvo. and we're sitting in a seat just getting full of dust. Dios te salvó God saved you y te redimió and redeemed you y te dio regalos and gave you gifts para que después de todo, para que después que tú que entiendas todo lo que Dios ha hecho por ti, so after you understand all the things that God has done for you, tú uses ese regalo para el servicio de Él. you will use that gift for His service Con la actitud correcta que es la humildad. with the correct attitude, which is humbleness. Amados, le pido que meditemos en estas palabras. Brethren, I ask you to meditate in these words. Y que ahí, si la respuesta es, Señor, yo no sé el regalo que tú me diste. And if the answer is, Lord, I don't know what gifts you've given me. Oh, Señor, tengo una idea, pero hace años que yo no hago nada para ti. Or, Lord, I may have an idea, but it's been years since I don't do anything for Le you. pido que en este momento I ask you that at this usted moment, tome unos minutos you take a few minutes para hablar con Él. to talk to God. Habla con Dios. Speak to God. Si tu deseo es, Señor, yo voy, después de todo lo que tú has hecho por mí, lo menos que yo puedo hacer es ofrecerte el sacrificio vivo Lord, after all you've done for me, the least that I can do is offer you a living y sacrifice. tener la actitud correcta para el servicio tuyo. And to have the correct attitude for your service. Dentro del conjunto de hermanos en la iglesia, With all the brothers and sisters in the church, haciendo o usando el regalo que tú me diste. using the gift that you've given me. Pero yo necesito que tú me ayudes. But I need you to help me.
Porque yo no quiero seguir cogiendo polvo en un museo. Because I don't want to be getting dust in a Yo museum. quiero ser parte de la iglesia viva y dinámica. I want to be part of the living and dynamic Y church. quiero obedecer tus mandamientos. And I want to obey your Y commandments. obedecer el mandato And obey the calling, de the command. usar el regalo que tú me diste To use the gift that you've given me. para ministrarlo a otros. To minister others. ¿Por qué? Why? Porque tú diseñaste a tu iglesia de esa manera. Because you design your church this way. Y hay personas que Dios quiere que usted le ministre And there are people that God wants you to minister to usando them. el regalo que Dios te dio. Using the gifts that God has given you. Amados, es tiempo. Brethren, it is time. Es tiempo It is time de sacudir el polvo to take the dust, y de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. to remove the dust and do what God has called us to Tome do. unos minutos Take a few minutes y hable con Dios. and speak to God. Porque en este momento Él te está preguntando, Because at this moment, God is asking ¿qué you, has hecho what have you done con lo que yo te di? with what I've given you?